Bueno, vamos entonces, este es el video de apoyo a la materia de instrumentación electrónica que les había dicho, por ahí les mandé las notas de voz y ahorita les voy a mandar entonces en forma de video, pues con algunas ayudas, ¿no? Entonces vamos a aprovechar acá y vamos a poner aquí. Bueno, entonces como la retroalimentación es tan importante, nosotros lo que queremos tener claro, pues recordando un poquito lo que ustedes vieron, que vamos a trabajar sobre señales de tensión y sobre señales de corriente. Entonces tú vas a muestrear, puedes muestrear o tensión o corriente. La pasas por la red de retroalimentación y la transformas a la salida de esa red de retroalimentación en corriente o tensión. Y esa corriente y tensión, ¿verdad? La vas a mezclar con tensión, la tensión de la señal que está alimentando al circuito amplificador o con la corriente. Entonces, de ahí se generan 4 circuitos. De acuerdo a esto, muestreas tensión o corriente y combinas también tensión o corriente. Entonces, como tenemos dos opciones de salida, de muestreo, tensión o corriente, y dos opciones de entrada, o sea, mezcla de corriente o mezcla de tensión, que también se puede decir más acertadamente, es comparación de corriente en la entrada o comparación de tensión en la entrada. Entonces, ¿qué tienes? ¿Cuáles son las 4 combinaciones? Bueno, tienes el amplificador donde muestreas tensión y en la entrada comparas tensión. Entonces, ese es un tipo de amplificador, generalmente con lo que siempre se está trabajando, o la parte didáctica, el que más se utiliza, ¿no? Pero entonces también tienes donde el segundo tipo de amplificador, que es el que muestreas corriente, ¿verdad? Y en la entrada comparas o mezclas también corriente, ¿viste? Entonces, es otro tipo de amplificador. Y estos son simplemente amplificadores de tensión, el primero, y el segundo un amplificador de corriente, pues, adimensional, no tiene dimensiones. El otro que tienes es muestreas tensión, ¿verdad? Y en la entrada comparas corriente. Entonces, fíjate, venga, entonces ahí ya sí podemos decir que como la entrada es corriente, ¿ve? Y la salida es tensión, entonces podemos decir que es un amplificador de transresistencia. Muestreas tensión, pasa por la red de retroalimentación, la transforma en una señal de corriente, y esa corriente que viene de la red de retroalimentación la comparas con la corriente que está alimentando al amplificador principal, o la mezclas también, comparar o mezclar. Entonces tendrías un amplificador de transresistencia, salida de tensión que la muestrea, entrada de corriente que la estás comparando. Y el otro amplificador finalmente es donde tú muestreas la corriente, ¿verdad? La pasas por la red de retroalimentación, la transformas en una señal de tensión, que es la señal de retroalimentación, y la comparas con la tensión que está alimentando al amplificador de entrada. Entonces tienes ahí una mezcla de tensión o comparación de tensión. Entonces, como tienes una salida donde muestras la corriente y una entrada donde comparas la tensión, entonces ¿qué tienes? Tienes una transconductancia, es un amplificador de transconductancia. Entonces, esos 4 tipos de amplificadores todos son afectados en el factor 1 más la ganancia del amplificador principal por la ganancia del amplificador de la red de retroalimentación, el famoso factor 1 más A por beta, siendo beta la ganancia, recuerden, de la red de retroalimentación. ¿Y qué ocurre? Que dependiendo si es un amplificador de tensión, si es un amplificador de corriente, si es un amplificador de transresistencia o un amplificador de transconductancia, ese factor 1 más A beta, ¿verdad?, va a afectar la impedancia de entrada y la impedancia de salida del conjunto, o sea, del amplificador principal, ¿verdad?, teniendo utilizando la red de retroalimentación. Entonces, ese arreglo entre esas dos redes, ¿verdad?, produce una modificación de la impedancia
impedancia de entrada del amplificador principal y la impedancia de salida del amplificador principal. Entonces, eso es una tabla que ustedes la tienen que tener. Ahorita no la tengo aquí en la mente, pues no, eso no hay problema, eso es una cosa que se busca ahí, la tienen en los libros, la tienen, a veces uno la tiene como guía, ¿verdad? Y donde tú simplemente ves entonces cómo se afecta la impedancia de entrada del amplificador principal con la red de retroalimentación y cómo se afecta la impedancia de salida. Y también pues la misma ganancia del amplificador principal se ve afectada, ¿ves? Con la red de retroalimentación. Y eso es lo que se emplea, para acondicionar las señales, ¿ves? Si uno quiere ganar más impedancia de entrada, si uno quiere disminuir la impedancia de salida, que es lo que siempre se busca, ¿ves? Pero, ojo, eso es siempre pensando que tenemos un amplificador de tensión, que sería lo ideal, ¿ves? Una impedancia de entrada alta, ¿ves? Para que no cargue a la fuente de tensión que estamos alimentando, ¿verdad? Que estamos estudiando, y una impedancia de salida muy pequeña, ¿verdad? Para que no afecte al circuito que sigue, ¿ves? Claro, eso sí es un amplificador de tensión, pero entonces, pues hay que tener la información de qué es lo que se busca cuando es un amplificador de corriente, ¿ves? Entonces ahí la cosa al revés. ¿Ves? Lo que buscamos entonces es otra característica, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Y también cuando tenemos un amplificador de transresistencia, entonces la cosa es mezclada. ¿Ves? Que, como por decirte, en el caso de un amplificador de transresistencia, como la salida es tensión y la entrada es comparación de corriente, entonces ¿qué se busca? Que la salida tenga una impedancia muy pequeña, ¿verdad? Y la entrada también tenga una impedancia muy pequeña, porque es un comparador de corriente, ¿ves? Y entonces el de transconductancia, pues al revés, como la salida es corriente y la entrada es comparación de tensión, entonces buscamos en la salida una impedancia alta para que no consuma esa corriente que está saliendo, y en la entrada buscamos también una impedancia alta para que no cargue a la tensión que está alimentando el circuito amplificador principal. Bueno, entonces, con estas cosas en mente, entonces, con estas cosas en mente, ¿qué es lo que se hace? Entonces, usted analiza cada uno de los circuitos, ¿verdad? Eso es cuando uno da esas clases, pues la cuestión es ponerle un circuito, tal como yo les puse ahí los 4 circuitos estos, y entonces usted tiene que identificar cuál sería el amplificador principal y cuál sería la red de retroalimentación, ¿ves? Entonces, acuérdese ahí que entonces uno calcula la red de retroalimentación, le calcula la impedancia de entrada a la red de retroalimentación, la impedancia de salida a la red de retroalimentación, y eso va a afectar entonces lo que va a ser, con eso se calcula también la ganancia de la red de retroalimentación beta, ¿verdad? Y se tiene que determinar la topología, pues esta red de retroalimentación es voltaje sobre voltaje, o sea, muestreo voltaje y produzco voltaje para que se compare en la entrada. Entonces, bueno, ya yo sé que es voltaje sobre voltaje, o es corriente sobre corriente. Entonces estoy mostrando corriente y estoy produciendo entonces una ganancia de corriente, y la ganancia beta también es de corriente. O si es de salida de voltaje en el amplificador principal y entrada de comparación de corriente es de transresistencia, entonces la red de retroalimentación va a tener toma el voltaje muestreado y produce una corriente. Entonces produce una beta donde la salida es corriente y la entrada es voltaje, porque se está mostrando voltaje. Bueno, usted identifica la red de retroalimentación, se identifica el amplificador principal, ¿verdad? Se calcula la impedancia del amplificador principal, la impedancia de salida del amplificador principal, y después entonces se afecta en el factor S1 más A beta, y ya ahí se dice cuánto es la impedancia de salida, cuánto es la impedancia de entrada y cuánto es la ganancia con retroalimentación. Que bueno, se obtiene por esos mismos factores, pues eso es la aplicación de una tabla que está ahí. Entonces, bueno, eso ustedes ya lo vieron, eso es lo que dije, bueno, se supone que ya lo vieron, ¿ves? Si no lo vieron, pues estos son los conceptos fundamentales. Pueden buscarse algunos de los ejercicios que encuentren por allí en los libros, ¿verdad? De electrónica. Hay muchos ejercicios que refieren a casos de transistores, y bueno, como ya les dije, entonces me desarrollan 2 de esos circuitos. Como ya dijo Roberto, ya él analizó 2, entonces lo que tiene que pasar a hacer Roberto y los otros, pues le digo, es explicar lo que hiciste. Bueno, hice esto, utilicé esta parte de la tabla, tal y qué sé yo,
y lo pones ahí. Yo sin embargo voy a tratar de subir todavía el video, pero más o menos van por acá, solamente que bueno, ahorita en este momento no hay luz. Justamente estoy trabajando con los datos, por eso que estoy pasando señales de audio, pues notas de audio. Entonces bueno, vamos a ver si les puedo subir ese video, pero y si no, pues bueno, ya con esto que les estoy diciendo pueden buscar retroalimentación, voltaje sobre voltaje, corriente sobre corriente, transresistencia, transconductancia, amplificadores de transconductancia, transresistencia, y busquen el ejemplo, pues, y si consiguen un ejemplo que se asemeja al que esté ahí, que generalmente son los que están ahí más o menos, resuelvan dos de eso y lo explican. Bueno, y finalmente en estas notas de voz que les estoy enviando, pues no quiero que perdamos el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno,